y vamos a ver en quiénes nuestra cultura occidental está asentada de alguna forma. Ya, para eso yo trajimos un PPT, que nos vamos a ir explicando más o menos algunas características de estas civilizaciones y cómo nosotros, esta nueva civilización en la que estamos, ha adquirido algunas cosas de ello. ¿Ya? Profesor Andrés, ¿puedo compartir? Bien. Está todo listo, ya estoy grabando. Dale nomás. Ya, bien. Yo, primeramente, darle la bienvenida. Buenas tardes a todos, buenas noches. Esperamos que esta clase sea lo más significativa para ustedes. Esperamos que sea lo más, no sé si lúdica, pero que sea entendible. Cualquier pregunta ustedes lo pueden hacer, pueden interrumpir incluso, pueden opinar durante la exposición y levanten la manito, el profesor Andrés nos va a avisar y va a ceder la oportunidad. ¿Ya? Como todas las clases, nosotros vamos a empezar con esta primera imagen, ¿verdad? Que es la imagen del colegio, en donde va a estar indicada el número de la clase, el profesor que estuvo en la clase y la fecha, ¿ya? Porque esto ya se lo dijeron, pero vamos a recordarlo para que cuando suban la clase, si alguna persona se perdió o no entendió y quiere volverla a ver, pueda encontrarla fácilmente, ¿ya? Como dijimos, vamos a ver aquí, ahí está, ¿cierto? ¿Se ve bien? Ahí, ¿lo pueden apreciar bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Eso es súper importante. Ya, bien. Vamos a ver cómo el tema de las nuevas civilizaciones, cómo nacen, dónde estaban ubicadas en el mapa, ¿ya? Y para eso, yo les traje aquí los objetivos, ¿verdad? El objetivo de hoy. Vamos a identificar algunas civilizaciones importantes en la historia de la humanidad y vamos a conocer algunas características propias de esas civilizaciones, ¿ya? Porque nos vamos a dar cuenta de que, si bien es cierto, nosotros, en nuestro tiempo, tenemos algunas características que nacieron en estas primeras civilizaciones, ¿ya? Para ello, lo primero que vamos a quedar en acuerdo es qué es lo que es una civilización. ¿A qué vamos a llamar civilización? ¿Ya? Y para esto vamos a decir, ¿cierto?, que civilización va a ser una población numerosa, grande, que va a tener mucha complejidad y va a ser capaz de producir sus propios alimentos y artículos que necesite. En este grupo social siempre va a haber alguien que va a dirigir o gobernar esta gran población, ¿ya? Entonces, no se preocupen de tomar apunte, o lo pueden hacer, pero esto ya está, ustedes ya lo tienen, ya lo pueden revisar después. Escuchemos las explicaciones, si alguna persona tiene alguna duda, por favor, pregunte. No les dé pena, ¿ya? Ya, entonces vamos a considerar que es una población, un grupo numeroso de personas que es autosustentable, ¿ya? Y que de alguna forma está dirigido por alguien, ¿ya? Y aquí algunas características físicas de esta civilización, que es grande en la ciudad. Hay edificios, hay una arquitectura, se encuentra todo lo que nosotros encontramos hoy en el entorno en que vivimos. ¿Dónde estaban ubicadas estas civilizaciones? América no estaba, si bien es cierto, no estaba nominada como América, pero existía, como el continente existía, pero no estaba, no tenía nombre todavía. Estas civilizaciones estaban más o menos aproximadamente en Medio Oriente, ¿verdad? Si ustedes ven aquí,
¿cierto? Eh, 4 grandes civilizaciones. Nosotros de ellas vamos a ver 2. Por un lado está Egipto, ¿verdad? Y por otro lado estaba Mesopotamia. Acá estaba la India por este sector y China que estaba más al oriente. Si ustedes se dan cuenta, el mapa no es el mapa de América. No está considerado América acá. Es para el otro lado, el mar Mediterráneo, mar Arábigo, el Índico que está hacia el norte de los polos, pero por la otra cara donde nosotros estamos. ¿Ya? Nosotros nos vamos a dedicar, vamos a ver estas características de Egipto y algunas características de Mesopotamia. Si bien es cierto, Mesopotamia no es un estado, no es un país, sino es una zona. Es un lugar donde ahí se estableció una de las primeras civilizaciones de la humanidad. ¿Ya? Vamos a borrar aquí. Bien. ¿Qué necesitan las civilizaciones para ser consideradas como civilizaciones? Hay 4 puntos que ellos deben tener, o sea, que una civilización tiene. 4 elementos súper importantes. Si falta uno de ellos, no se considera una civilización. Uno de los 4 son factores que tenga una lengua y escritura. En este caso es escritura, perdón, propia. ¿Ya? Que existan ciudades al menos de 5.000 personas. Por eso se decía que civilización es un conglomerado muy grande de personas. Que existan centros ceremoniales o cultos religiosos. Que exista una autoridad central. 4 elementos importantes para considerar una civilización. Que tenga una lengua o escritura propia, que existan ciudades muy grandes, más de 5.000 personas, que exista la práctica de ceremonias religiosas y que exista una autoridad central. 4 elementos. Vamos a hablar de la primera. La primera civilización que encontramos nosotros, que sea de paso, se considera como la más antigua civilización, ¿ya? Dice Mesopotamia, ¿verdad? Como yo había mencionado anteriormente de que Mesopotamia Yo no creo que es... lo que tengo entendido que la primera, Sí, diga. yo lo que tengo entendido que la primera, eso es lo que dijo usted, la encontró creo Cristóbal Colón, creo. Ya, Cristóbal Colón está mucho... Mire, estamos hablando de 2500 antes de Cristo. Cristóbal Ah, ya, Colón ya. está en el año 1500 y tanto, 1040, ¿verdad? Aproximadamente por ahí, 1500. Esto estamos hablando antes de Cristo. Se habla como una de las primeros asentamientos, ¿verdad?, de la humanidad como la conocemos hoy. Porque podemos tener diferencias, que usted me puede decir, no, pero y antes con los dinosaurios habían personas. Hay indicios que habían gigantes antes. Probablemente sí. Pero como la conocemos hoy, una sociedad, una civilización con todas las cosas que nosotros tenemos hoy, esta se considera como una de las más antiguas. Probablemente allá se descubra otra. Probablemente sí, probablemente no. Pero hasta ahora, hasta hoy día, yo les puedo asegurar que esta es la más antigua. Si alguien por ahí descubre, fantástico. Yo le había dicho algo que Mesopotamia no es un país, sino es un lugar. Un lugar que se encuentra, como la lectura lo dice, entre ríos.
¿cierto? Ahí habla de meso, entre, potamos, río. O sea, es un lugar que se estableció gente, personas que estaban entre dos ríos famosos, ¿ya? Y que más, lo vamos a ver un poquito más adelante. Dos ríos famosos. Aquí está, ¿ya? Mesopotamia. Mesopotamia está entre el río Tigris, este sector, o todo este sector, y el río Éufrates, ¿ya? Si ustedes pueden ver, ese sector está en verdecito. Todo este sector es Mesopotamia. Todo este sector. Aquí, en estos lugares, se considera que se estableció la primera civilización, ya en la cual nosotros vamos a hablar de dos hoy día, Egipto y Mesopotamia, pero en Mesopotamia hay una Sumeria, ¿ya? Hay muchas películas de los sumerios, ¿verdad?, sobre ellos. Pero nosotros vamos a hablar de dos. Veamos. Ahí. Veamos aquí. Los sumerios. Los sumerios están, fíjense bien, están dentro de los dos ríos, ¿verdad? Están en el mismo sector, en esta franja, entre los dos ríos, y como al final se estableció una de las primeras civilizaciones de la humanidad, Sumeria. Esta civilización tiene los cuatro elementos. Es muy grande, muchos habitantes, tiene un dios, en realidad ellos creían en varios dioses, tienen cultos religiosos, tienen una persona o un gobernante que está a cargo de todo y tiene lengua propia, ¿ya? Se dice de que aquí nace la escritura, en este sector. Los primeros indicios de cómo se iba registrando la historia, aquí nace, ¿ya? Veamos, ¿ya? Si bien es cierto, ya habíamos hablado un poquito ya, Mesopotamia, ¿verdad? El sector entre los dos ríos, Éufrates y Tigris, se encuentra esta civilización. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué esta civilización está aquí? Aquí hay un factor importante, el por qué una población o un grupo de seres humanos se establece aquí. Y uno de los factores importantes es agua, ¿verdad? Entre dos ríos, ¿verdad? ¿Qué permite el que tenga agua? Permite agricultura. Y ellos, al establecerse ahí, ¿qué es lo que hacen? Son como los sedentarios, ¿verdad? Ellos fueron sedentarios, no fueron nómades. Y al establecerse en un lugar, ellos desarrollaron cosas. Desarrollaron un regadío muy avanzado, agricultura de alto rendimiento. Por lo tanto, se establece aquí y ellos hacen de unos pequeños, ¿verdad? Hacen una gran civilización. Ellos fueron capaces de consolidar las matemáticas, por ejemplo, porque necesitaban contar. Ellos establecieron una forma de escritura porque necesitaban escribir leyes. O sea, esta civilización, si uno lo compara con nuestros días, ¿verdad? Podemos encontrar muchas similitudes, muchas cosas que ellos hicieron que nosotros efectivamente las seguimos replicando. ¿Cómo se organizaba esta civilización, esta primera civilización? Recuerde que para que sea civilización tiene que considerarse, al menos considerarse cuatro elementos: culto religioso, un gobernante o gobernantes, lengua propia y, ¿cuál era la otra? ¿Alguien puede decirla? 5.000 habitantes. Que hubiese mucha gente, ¿verdad? Muchos habitantes. Bien, si bien es cierto, ellos eran se perfeccionaron en muchas cosas en realidad, y toda la infraestructura que ellos hacían era como apoteósica, muy grande.
En este caso, el rey ejercía el poder. Ustedes pueden ver en la segunda imagen, esta imagen, es un culto al dios. Ellos creían que haciendo esta grande infraestructura, ellos podían, Dios podía bajar a la tierra, acercarse al Dios al cual ellos creían. De hecho, ellos son politeístas. ¿Ya? Ahí vamos a ver lo que significa. No sé si... ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Está claro? ¿Alguna cosa no clara? ¿Bien todos? Todo bien. Bien. ¿Hasta cuándo profe. nos vamos a tener Todo agua? bien. Ya. ¿Cómo se organizaban socialmente? ¿Verdad? ¿Qué creyeron, qué inventaron? Porque de alguna forma, como primera civilización, todo se creó. Ellos inventaron esta organización. Ellos dijeron, vamos a tener tal cosa. Ellos, vamos a crear esto. ¿Por qué? Porque había una necesidad de iniciarse en todo. ¿Cómo era aquí? Que era muy estricta. La sociedad sumeria era muy estricta. Estaba arriba el rey, luego estaban los jefes militares, sacerdotes, funcionarios de alto nivel, que si usted piensa, si usted mira la estructura social hoy en Chile, no hay mucha diferencia. Habían funcionarios menores, artesanos, campesinos, y en el último lugar estaban los prisioneros de guerra. Si uno lo ve en nuestros tiempos, lo único, yo creo que en el último lugar, perdón, se dejó de compartir, disculpe. En el último lugar, existen los prisioneros. Creo que fue profesor de arquitectura. Sí, pero estamos hablando de cómo se organizaba socialmente. Pues, si yo lo comparo con ahora, hay un presidente, sí, él es la alta autoridad. Después, ¿quién viene? La elite, militares, senadores, viene el papa, los sacerdotes. ¿Quién viene después? El que vende, el que trabaja, el funcionario, el que hace cosas, el campesino, el obrero. Pero después de eso, ¿quién viene? Después de eso, ¿quién viene? El prisionero de guerra. Después, ¿quién viene después de eso? ¿Verdad? En ese tiempo habían esclavos. En nuestra sociedad, quienes quedan muy bajos son los que están privados de libertad. Y uno, aunque no lo quiera, sí, es así. Y si usted ve, esta organización pareciera seguir en el tiempo. Con la diferencia que hoy no tenemos rey y no tenemos reina. Claro, pero nuestro jefe máximo, no, los hay. exactamente, nos guste o no nos guste, uno puede decir, el rey allá, el presidente acá, ¿verdad? Igual en España y... Sí, probablemente, sí, esto, imagínense, todavía sí. en nuestros tiempos hay reinado, y eso lo vamos a ver, el imperialismo lo vamos a ver cuando entremos por ahí hablando, cuando nos dediquemos a Europa, en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial todavía había imperialismo, todavía habían reyes, y de hecho en nuestros tiempos todavía hay reyes. Entonces, ¿Pero pareciera solo hay ser en Europa? en Europa, sí. En Europa, España, el rey de España. Sí, pero solo en Inglaterra, Europa hay. que solo en Europa. No, recuerde que aquí, después, La reina Isabel. cuando se descubrió América, el rey de España quiso gobernar América. Pero aquí se encontró con con una pared, ¿verdad? En Chile prácticamente se encontró con los araucanos, ya, ahora mapuches. Entonces, los reyes quisieron expandir su territorio, pero en algunas partes del mundo no les resultó, ¿no?
pero viene desde ya, viene desde una de las primeras civilizaciones, o sea, probablemente 2000, 3000 años, 4000 años después que se inicia esta civilización, recién, o 5000 años, recién se intenta cambiar la organización, que si uno los ve, pareciera ser muy similar. Veamos. Ahí estamos. ¿Cómo era la religión? La religión, si bien es cierto, es parte de una civilización, lo queramos o no, se considera parte de la civilización misma. Ellos eran politeístas. ¿Qué significa politeísta? Que creen en varios dioses. Que creen en varios dioses, ¿verdad? Algunos inmortales, muy poderosos. Ellos acuden al dios que más les ayuda, de alguna forma, ¿verdad? Yo encontré 4 dioses principales. El dios An, el Ki, Enlil, Enki, ¿verdad? Los 4 parecen mucho a esto del el Medio Oriente, ¿verdad? Donde está China, Japón. Ellos creen en algo muy similar. El dios del cielo, el dios de la tierra, el aire, el agua, ¿verdad? Ellos le oraban a esas, en este caso a estos dioses. Y la infraestructura que ellos hacían era para que Dios bajara, no para que en este caso la humanidad ascendiera. Tenían la visión de que Dios bajaba a la tierra. ¿Cuál es el aporte cultural de esta civilización, los sumerios? Y aquí vamos a ver muchas cosas importantes. La invención de la escritura, ¿ya? Y ella dice cuneiforme, significa no es escritura como la conocemos actual, ya es una escritura así, ya. ¿Quién la puede leer? Solamente los sumerios. Esa escritura, escritura antigua, pues. Es escritura de la primera civilización. Profesor. Pero si bien es cierto, es más avanzada que el jeroglífico, más avanzada. Y ellos, fíjense, el sistema de contabilidad, ellos eran muy comerciantes. Ellos tuvieron que inventar este sistema que probablemente la contabilidad actual viene desde allá. ¿Ya? Debemos tener alguna relación. La escritura, si bien es cierto, se empezó de esta forma y durante los 4000 o 5000 años que fue avanzando la humanidad, se mejoró hasta nuestro tiempo que podemos hacerlo y pareciera ser muy fácil. Tenemos astronomía, matemática, calendario, los meses del año, que para nosotros es muy fácil, los días, la creación sexagesimal, yo aquí encontré, y tiene que ver con los ángulos. Un maestro de construcción utiliza algo que usó o que creó la primera civilización de la humanidad. Imagínense. Si uno lo piensa, puede haber tenido muchas cosas débiles de esa civilización, pero aún así, para nosotros es un pilar fundamental. Ya en nuestros tiempos, ángulos, los que tienen niños en sexto, séptimo, es una materia común, ¿ya? Pero esta civilización la inventó, o probablemente la descubrió, ¿ya? Aquí hubieron algunos matemáticos muy famosos. Y finalmente, sistema de regadío. Actualmente, nosotros encontramos regadío automático, regadío por goteo le llaman, ¿verdad? Ellos, para su tiempo, inventaron un sistema de regadío muy, muy moderno.
no debemos dejar de lado algo simple. Miren, lo que nosotros estamos viendo aquí es como una pincelada de lo que podríamos ver de esta civilización, ¿verdad? Como tener un indicio de que existió una civilización que no ha aportado mucho y que nos ha hecho funcionar como civilización occidental. Veamos. Bien, ellos, aunque, ahí está, sí, ellos, dentro de esta civilización había un código. Se va a acabar la clase. Ya, ya, mire, ya sí, yo había dicho al inicio que por favor saliéramos un minuto antes. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Profesor Andrés. Profesor Andrés. Acá estoy, sí, te escucho. Ya, ¿cuántos minutos quedan? Quedan 4 minutos. Mira, Ya, no sé si... espérame, Luis, lo que pasa es que estoy acá con el Carlos aquí en la sala de computación y me dice que tengo que generar otro link, que este link no lo vamos a poder abrir. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, lo que pasa es que podríamos, cuando se termine la clase, yo te Ya. veo y lo compartimos al tiro, pero que ellos sepan que tienen que meterse a otro link, que les vamos a enviar. ¿Les parece, jóvenes? Para que terminemos. Sí, profe, sí. Ya, profe, de acuerdo. Muchas gracias por la comprensión, ¿ya? Yo voy a generar otro entonces, link y lo compartimos al grupo de WhatsApp, ¿ya? Y ahí se vuelven entonces, ahora nos vamos fuera. Aún queda, po. Todavía queda un poquitito. Si quieres hacer un cierre de Ya. esto, porque esta es la grabación Perfecto, que se sube, ¿ya? Bien. Ya, bien. Hay un código muy famoso que dice ojo por ojo. No sé si alguien lo recuerda o alguien lo ha escuchado. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Cierto? Si tú robas, te cortamos la mano. ¿Cierto? Si tú dices malas palabras, te cortamos la lengua. Entonces, si bien es cierto, esta fue la época donde nace este código del rey, dice Hammurabi. ¿Ya? ¿De qué se trata? De la ley del talión. ¿Verdad? Nosotros, probablemente algunos muy jóvenes no la conocen, si bien, pero otros sí la hemos escuchado. Esta ley efectivamente se promulgó y se llevó a cabo. ¿Ya? No fue algo que estuvo en papeles, que lo conversaron, no, esto fue efectivo. Dentro de la guía aparece una pregunta en relación a esto. La guía que ustedes van a tener está en relación a la clase de hoy día, ¿ya? Vamos a ver. La arquitectura. ¿Cómo eran esto de los templos, los arquitectos, las pirámides? Si bien es cierto, en este tiempo, aunque está lejos de Egipto, o no tan lejos, si está lejos de Egipto, ellos también utilizaron pirámides. Ellos también, su infraestructura tiene que ver con estas grandes y inmensas murallas. Ellos creían que haciendo esto más alto, ¿verdad? Los dioses están más cerca de ellos. Esa era como la idea entre religión y arquitectura. Ellos creían mucho en los dioses. Y la única forma de acercarse a ellos, o que el Dios nuevamente aparece en donde el Dios es quien se acerca para la gente. Por lo tanto, ellos creían que el Dios tenía que acercarse a ellos. Al parecer, no sigue tan distinto a nuestros tiempos, ¿ya? O yo creo que la gente se acerca a Dios ahora. Aquí hay un templo típico de ese tiempo, donde el santuario principal está en lo más alto. Eso indicaba de que ellos creían que Dios bajaba a la tierra para conceder los deseos. Sumeria, como dijimos anteriormente, estaba entre ríos.
Pero esta nueva civilización, Egipto, también se asentó cerca de algún río. ¿Alguien puede identificarlo o sabe dónde? ¿Cuál es el río más famoso? ¿El ¿Alguien río sabe Nilo, cuál? profesor? El río Nilo, muy bien. Roxana, ¿verdad? Sí, Roxana. El río Nilo, el famoso río Nilo, ¿verdad? De ahí, a lo largo de este río, ¿verdad? Que lo vamos a ver aquí, se asentó Egipto. Egipto famoso por las pirámides, famoso también por esto de hacer grandes monumentos, este es el mundo de los faraones, ¿verdad? Donde el faraón era considerado prácticamente como un dios, era el dios en la tierra. Todo lo que él hacía es porque Dios se lo había concedido para hacerlo, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado Egipto? Río Nilo, ¿verdad? Río Nilo, está aquí, todo esto Río Nilo, ¿verdad? Está este sector del Río Nilo. Inteligentemente, ¿verdad? Todas las civilizaciones entran en esta idea de establecerse cerca de una corriente de agua. Agua es vida. Por lo tanto, una de las formas de crecer es teniendo agua cerca, ¿ya? Y aquí Egipto también hizo muchas cosas. También se establecieron, la agricultura fue muy importante, se establecieron reglas, se organizaba de cierta forma, los políticos también estaban organizados, la clase política, lo religioso también estaba organizado, la sociedad estaba organizada, que lo vamos a ver ahora. Veamos. Vamos a borrar. Ahí, para la sociedad egipcia. Veamos. Ve, igual que las otras, ¿qué necesita una sociedad para surgir como sociedad? Perdón, una civilización. Alguien a cargo. En este caso era el faraón. Y el faraón era como una deidad. Era como Dios encarnado en la tierra. Habían sacerdotes, como también en los sumerios, todo lo que tenía que ver con religión tenía mucho poder. Los funcionarios, las personas que, los escribas, las personas que redactaban lo que pasaba en la sociedad, soldados, aquí bien aparecen soldados. Si bien es cierto, en los sumerios no aparecen soldados, pero aparecen prisioneros de guerra. Eso da a entender que también había una especie de policía, le llamo yo, o soldados que podían capturar gente. Comerciantes, artesanos, campesinos y esclavos. Esta clasificación o pirámide me puede dar algunos indicios, alguna diferencia con los otros. Aquí habían esclavos, no habían prisioneros de guerra. Probablemente los prisioneros de guerra no existían. En la guerra no habían prisioneros, ¿ya? Pero sí esclavos. ¿Y a quiénes esclavizaban? No sé si han visto esto, los hebreos versus los egipcios. Había una rivalidad enorme, ¿verdad? Los egipcios tenían muchos esclavos hebreos. Los hebreos creían en un dios, y aquí creían, el faraón era su dios. Entonces, siento yo que hay una diferencia entre, en este caso, los sumerios y los egipcios. ¿Cómo era la arquitectura? ¿Qué nos da Egipto, o el antiguo Egipto, en la arquitectura? El rey de los... Diga, Christopher. Él, si bien es cierto,
los egipcios, o del antiguo egipcio, también ellos proponen una escritura propia. Recuerde que si estamos hablando de civilización, tienen que tener escritura propia. Tienen que manifestar la creencia religiosa. Tiene que ser muy grande en gentíos. Y además tiene que tener gobernantes. Por lo tanto, los gobernantes eran los faraones. Ellos también realizaron un sistema de escritura para registrar Ya, dale. ventas. Luis, Dígame. soy yo el Andrés, porque ya se está acabando el tiempo. Ya, entonces Ya, lo para vamos que a haga el dejar hasta la cierre, arquitectura. El link Vale. lo mandé, lo van a compartir ahora los grupos y ya está listo. ¿Ya? Ya, vale. ¿Ya? Para que cierres. Vale. Estoy solo. Ah, ya. No, yo pensé que estaba hablando solo. Ya. Por favor, jóvenes, ¿salen o se va a terminar? Queda exactamente. Y entramos al otro, por favor. ¿Ya? Y gracias por la comprensión.